Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. ¡Sí! ¡Era cierto! Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. Y a solo $1. ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches y bienvenidos al programa número 214 de Perdidos en el Éter. Wow, ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio? bastante bien, bastante bien. Me alegro mucho. Por acá les habla Magnus, por si alguien nos está escuchando por primera vez. Y le damos la bienvenida a, como dijimos, a Perdidos en el Éter, el último programa del mes de septiembre. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones de primavera? Cortas pero bastante bien. Cortas, una semana entera tuviste. Eso es corto. Es más de lo que tuve yo. Eso es corto. Es más de lo que tuve yo. Bueno, recordamos que nos pueden encontrar como siempre en radioether.tk, que es el blog, perdidoseneleter.evox con b corta y w y x.com, evox.com, que es donde están todos los programas para escuchar. Incluso hace poco subimos cosas viejas que no estaban. Hicimos un mega post en la página de Facebook, pero bueno, lo pueden encontrar por ahí suelto, de todas las cosas del día de hablar como pirata, que ya pasó, pero todas las que hicimos a lo largo de estos 12 años que lo hemos festejado. De hecho, 13 años en realidad. Menos un año, hubo un año que se perdió la grabación, que no la tenemos, y bueno, lamentablemente ojalá se pueda recuperar. También le quiero agradecer a la gente del podcast Gordos de Tanto Pop, a Nico y a Oscar, que me invitaron. Estuve ayer grabando con ellos hablando sobre Star Trek Beyond, pero se terminó extendiendo una charla sobre Star Trek en general, estuvo muy interesante. Así que pueden pasar por la página. Todavía no estaba, va a estar la semana que viene. Hoy salió uno que grabaron sobre la naranja mecánica, pero la semana que viene saldrá imagino que me encuentran Appleboy Productions en Facebook y pueden encontrar ese y los otros podcasts que hacen ellos. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes, profe. ¿Qué le parece? ¿Qué tenemos por ahí? Ezequiel dice: muy buena Isla Tutulia. Otro gran crossover entre los dos mejores podcasts uruguayos. Ay, salga de acá. Ay, por favor, nos está haciendo sonrojar. Sí. Una duda: ¿cuál era la música que sonaba de fondo mientras hablaban? Ya se la contesté, era la banda de sonido de Europa Universalis 3. Ok, juego bastante viejo. Medio complicado de jugar de lo que he visto. No sé por qué se llama eso. No sé, dice que de paso recomienda la serie que va a reseñar Trasgo, que ya reseñó Trasgo en el programa del día de hoy como piratas, que lamentablemente duró muy poco y quedó trunca, pero el setting estaba muy bueno. En retrospectiva tiene cierta similitud argumental con Jake y los Guerreros Rodantes. Yo no conocía Jake y los Guerreros Rodantes. ¿Y cuando leíste el coso? Tiene unos hombres planta que se transforman en vehículos, como muy loco. Sí, me entiendo. Es muy bizarro eso. Después nuestro oyente Messier Chapó nos dice como siempre Chapó, muy buena la charla, cuántos temas tratados, muy bueno lo que comentamos de Man of Steel, totalmente de acuerdo con que la introducción en Krypton es imprescindible. Justo para vos, bueno, y después habla de lo de Dredd, que está de acuerdo que se pierde la parte de crítica que tiene el cómic. Para él, que le gustan mucho las reseñas de películas,
que hurgue para atrás de antes de que los empezó a escuchar, porque es relativamente nuevo como oyente, que va a encontrar las reseñas de esas dos películas específicamente. ¿Cuánto han dejado atrás otras películas de adaptación de cómics? La pregunta es cuáles han hecho un recorte kantiano, una cirugía eidética, cuántas dejan la esencia y cuáles dejan unos minutos de diversión, que no está mal porque también existe un punto de vista hedonista. Muy filosófica su charla. Dice, difícil como hablaban antes porque el tema comercial dirige el séptimo arte. Sí, bueno, pero la verdad es que los lectores de cómics nos hemos visto beneficiados en los últimos años de la cantidad de películas que hay y de series. Algunas son mejores que otras. Y lo cierto es que si vos solo ves las películas, capaz que te quedas con una pequeña parte de eso. Si además sos lector de cómics, obtenés toda la experiencia y podés disfrutar las cosas. Me pasó cuando hablamos de Man of Steel, que algunas cosas que a mí no me molestaron que no estuvieran o que estuvieran más sencillas en la película, porque yo ya las traigo incorporadas de décadas de leer cómics. Por supuesto, una persona que no los lee, la experiencia puede ser distinta, y es cierto que las películas tienen que ser un producto en sí mismo. Pues dice, en definitiva, muy interesante flotar por el éter, muy acorde el ambiente beligerante con la temática de piratas. Se ríe. Yo no sé si... ¿te pareció que era beligerante el ambiente el otro día? A ver, difícil de entender lo que decíamos, sí, pero beligerante... No, era a ver, hay una palabra que no me está saliendo en español, que en inglés es raucous, que es como muy... Raucous, sí. Como muy escandaloso. No, escandaloso. La palabra es... Y ahí quedó, el aplauso quedó estampado en la grabación. Escandaloso. Era un ambiente muy escandaloso, y me parece que se prestaba. Y por último, bueno, como ayer se hicieron 29 años del estreno de Star Trek La Next Generation, Star Trek La Next Generation, que es tu serie favorita de Star Trek, ¿no? Sí, la mejor de todas. Bueno, me parece muy bien. Es con la que me volví fan de Star Trek también yo. Y bueno, yo puse una foto para recordar eso en la página de Facebook, y Pablo, un oyente, dice: de a poco están reanimando mi pasión por Viaje a las Estrellas. Me enganché mucho con la sección Conozca la tripulación. Qué bien, porque sigue el resto del año esta serie. ¿Usted tiene algo más que comentar, profesor? Que el resto del año tampoco es mucho. No, pero bueno, quedan varios meses. Sí, quedan varios, y como el programa ahora semanal, ahora diciendo que ya lo que había hace meses. Sí, quedan por lo menos, a ver, queda la entrega de octubre, la de noviembre y la de diciembre, y me parece que se va a extender en parte del 2017 porque tenemos cosas para contar todavía, porque recién vamos a arrancar con la gente detrás de cámaras de The Next Generation, así que quedan un montón. ¿Quiere agregar alguna cosa más antes que pasemos con el contenido de hoy? No. Bueno, los mensajes nos pueden mandar por Twitter, que es perdidosetter, arroba perdidosetter, por mail perdidosetter@gmail.com, si es que alguien usa el mail, o en el Facebook, que nos encuentran como perdidosetter. Y vamos ahora con el contenido de hoy, que no lo habíamos dicho hasta el momento, que es la entrevista, el encuentro cercanos del tercer tipo, que es como se llama nuestra sección de entrevistas, con Andrés Trías, historietista, caricaturista, un amigo personal también y de la casa, que tiene muchos años de experiencia para contar sobre el asunto, así que vamos a escuchar esa charla que tuve con él acá en los estudios. Pero antes, un poquito de música. Ajá, ¿que te asustaste? No. ¿Te sorprendí? No lo estaba esperando. No, es que me había olvidado. Okay. Antes vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a la Teja Pride desde su disco actual, el más reciente, Cazadores de Gigantes, haciendo un tema que es de los que más me gusta del disco, que es Cosmonauta. El otro día lo fui a ver en vivo en la presentación oficial, y la verdad que, como siempre, esa gente hace un buen disco y además hace un gran show en vivo. ¿Que no había un programa de History Channel este año a principios que se llamaba Cazadores de Gigantes? Puede ser. Que buscaban tipo esos hombres y sí, esas cosas retruchas. Sí. Exacto. Pero bueno, el disco les aseguro que no es trucho y estuvo muy bueno el toque que tuvieron. Así que si tienen oportunidad de verlos en vivo, háganlo porque vale mucho la pena. Además, son de esas bandas que se preocupan por brindar algo más. No van a tocar el disco, nada más. Van a hacer que las cosas suenen como pueden aprovechar en el vivo. Escuchamos a ese Cosmonauta de la Teja Pride y luego la entrevista con Trías. El desierto es circular. Para encontrar a los 4 maestros tendremos que viajar en espiral.
que viajan en sentido opuesto. Mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida la música se vuelve danza. Si lo sentí, lo siento, no demoremos esto, que la vida es un... Disfrutemos del momento, che, que no es eterno, no, sin documento. Voy de la tierra hasta el sol. Silencio todo alrededor. Rompiendo con la armonía, salimos de órbita como estampida. El sueño de volar y existir entre música y vida, esquivando cometas asteroides, haciendo zigzag, viajando por el borde de tu silueta curva, elegante y peligrosa, cuna de historias que el tiempo refinó en prosa. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad. Siempre para adelante. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad. El cosmonauta, navegando por el espacio en total placidez. Cerré los ojos un momento, pero no estaba durmiendo. Estaba mirando por dentro, si hace tremendo calor acá en el centro, con tantas minas llevando y trayendo constelación de gotas de sudor. A la deriva en este cielo desierto, Montevideo, mi colonia espacial, en mis rapeos, mi nave sideral, jineteando el ritmo, nos encontramos en un espejismo. Vos con tus amigas y con las miradas, yo con mis amigos y las cosas claras. Y si te contara lo que es un día en mi galaxia, seguramente no me creerías, pero qué más da, oliendo melodías, viéndolas sonar. Soy un cosmonauta viajando en espiral. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad. Siempre para adelante. Soy un cosmonauta. Estoy aquí, no puedo evitar flotándome lejos. Disfrutar del viaje hasta que el sol se apague. Reventó el cable, ya solté la nave. Liviano de equipajes con sueños grandes. Voy por un desierto oscuro entre lúceros brillantes. Seguimos cocinando químicos en estado onírico, donde lo empírico es lo lírico. Vivo en una nube de pedo porque los anhelos no caben aquí. Lo vivo por mí y por ti. Acumulador compulsivo, persigo cada delirio y confío que podría ser así, yeah. En este acto soy otro actor noctámbulo como Darín. Sueño despierto, no puedo dormir. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad. Siempre para adelante. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad. Donde el humano no es pisado antes. Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones. Ficha de entrevistado. Nombre: Andrés Trías. Alter ego: Doc Caricatrías. Grupos de afiliación: Plan H, Quimera, Balazo. Poderes y armas: lápices, fibras, témperas, Photoshop. Atención. Díganle al licenciado.
Bueno, como prometíamos recién, estamos acá en conversación con un amigo, que es el señor Andrés Trías. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, muy bien, buenas noches, muchas gracias. Bueno, digo yo buenas noches porque ahora es de noche, pero esto... No, o sea, el Perdidos en Letra funciona así. A ver. No importa qué hora sea, cuando día que lo escuches, automáticamente es jueves de noche. Se transforma en un jueves de noche. Sí, porque ese siempre fue nuestro horario tradicional cuando salíamos en radio. Igual y ahora sigue saliendo los jueves a descargar el programa, pero es a la redonda de la persona se convierte. Bueno, como decíamos, Andrés es dibujante, historietista, editor y un montón de cosas más. Y bueno, vamos a charlar como hacemos con los otros colegas que han pasado por acá. Muy bien. Andrés, en tu casa, ¿venís de una casa de una familia que tiene algo que ver con el arte? Mira, no directamente. Vengo de una familia de padres médicos, ambos médicos, ¿sí? Pero que siempre había algo vinculado al arte. Tengo un papá que era profesor de piano y de guitarra, que le gustaba la música. Pero la vinculación con el dibujo viene de la mano de ser muy lectores, ¿no? Entonces, en casa había siempre libros, estaban los clásicos universales, estaba lo de Salgari, estaba lo de Verne, y entre tantas cosas que había algunos cómics. Mafalda, por ejemplo, creo que fue una de las primeras cosas que uno agarraba para leer, y siempre el recuerdo de los padres que te repiten las cosas varias veces, estaba el hecho de leer desde muy chiquito, cuando recién aprendí a leer, los primeros libros, en vez de ser los de Lalo, Bala, Ola, tenían que ver con leer Mafalda, y después colgarme con las historietas que había en esa época, las Novaró, que uno podía conseguir en los canjes, las Patorcitos. Claro. Y el hecho de tener Mafalda a mano tiene que ver con la politización de la familia. ¿Era una familia que tenía un grado de politización? Sí, era una familia de un pensamiento de izquierda, ¿verdad? Estamos hablando, yo nací en una década muy linda para la izquierda, que eran los 70. Entonces, uno se cría, por un lado, escuchando algunas ideas, y por otro lado, con la advertencia en ese momento. De no hacerlas públicas. Exactamente, en la época escolar. Entonces, siempre la literatura que había, dentro de lo que uno podía tener, tenía que ver con un pensamiento más de izquierda, un pensamiento un poquito más revolucionario que el oficial. Y dentro de esas cosas, de lo que se podía acceder en cómic para un niño, 5 o 6 años, estaba Kino, ¿verdad? Que fue una de las primeras cosas que yo creo que me gustó y que intenté en algún momento copiar. Uh-huh. ¿Qué camino agarrás en la vida a la hora, seguiste dibujando y todo como un niño? ¿Vos dejaste de dibujar en algún momento, como hacen algunos dibujantes que después lo redescubren, o seguiste de largo? Yo creo que el dibujo siempre estuvo presente, como algo recreativo, ¿verdad? Los recuerdos que tengo de niño era armarme yo mis historietas, ¿no? Después que uno consumía de todo, ¿no? Porque recuerdo de Hanna-Barbera hasta historietas de superhéroes de la DC o algunas de Marvel. Que no conseguíamos tanto en los lugares de canje. Los lugares de canje eran nuestras bocas de consumo en esa época. Sos unos años más grande que yo, pero pasamos por el mismo tipo de consumo. Exacto, que uno tenía los lugares habituales, los negocios más famosos de canje de revistas, pero también en algunos... Allá Tristán Narvaja. Por ejemplo, los de Tristán Narvaja, que como no pagan en el programa no los vamos a mencionar. No, y aparte ya no estoy seguro qué nombres tienen, porque han cambiado al disgregarse en un momento, porque murió el dueño original y quedaron los empleados con uno, los hijos con otro. Exactamente, teníamos uno por la Ravide, yo vivía con mis padres entre la Blanqueada y Parque Valle. Ahí seguís en el barrio. Estoy cerquita, no estamos tan lejos. Había un canje en la Ravide casi 8 de octubre que se llamaba Rubén. Le habían copiado el nombre. Le habían copiado el nombre, sí. Siempre se decía quién era que le había copiado a quién, ¿no? Ese es uno de los que ha fallecido. Pasé hace unos meses por ahí y ahora ya no está. No, pero había varios lugares de canjes barriales. Y tenías barriales ahí. Tenías barriales. Yo me acuerdo de había uno por allá por Garibaldi y Guadalupe, había uno. Entonces, exacto. Y también había en los balnearios. Yo iba a la Floresta con mi tía abuela que tenía casa,
y en el centro de la floresta había un lugar de canje de historietas. Exacto, y era algo hasta que uno podía negociar con la familia, por ejemplo, cortamos el pasto o hacemos algunos mandados, y uno se podía traer alguna historieta que solo encontraba, y era una cosa curiosa, que solo encontrabas en los balnearios, que de repente, o en Montevideo se distribuían en otra zona que no estaba. Sí, o capaz que había venido alguien de la Argentina y la había traído. Por ejemplo, nunca sabés. Bueno, y además tiene eso de que después en cierta época se pusieron botones, pero en un momento vos podías caer con una pila de revistas gente y llevarte cómics. Claro. Ahora después más tarde empezaron a exigir que fueran del mismo tipo. No, que tiene su lógica, ¿no? Exacto. Pero cagaron la vida. Entonces sí, seguramente. Porque uno podía robar las revistas de casa que nadie leía y hacerse algunos cómics. Bueno, y en esa dinámica, yo me recuerdo copiando revistas, tratando de hacer mis propios cómics en forma muy, muy elemental, con las hojas que uno podía encontrar, pero creo que es una actividad que nunca dejé, aún en los tiempos en que no había lugar donde publicar, siempre algún dibujito, alguna caricatura, siempre estuvo presente, quizás con mayor cantidad, mayor producción en algunas épocas, y muy menor en otra, pero aunque sea tener unas hojitas ahí para dibujar frente a la tele, después de comer, siempre había. Y tu camino estudiantil te llevó por un lado completamente distinto. Es verdad, ahí está. Yo al principio de los 90 comencé a estudiar psicología, ¿tá? Que si bien uno puede asociar psicología con muchas ramas del arte, en un principio no era aplicable directamente. Sirvió vincularme con el grupo de estudiantes, ¿verdad? Del Centro de Estudiantes de Psicología, porque ahí alguna publicación siempre había para dibujar. Entonces... hay que hacer el dibujo, ¿quién está? André. Me pasó una cosa muy curiosa. Yo presenté, medio con mucha timidez, algunos dibujitos. Me pidieron, bueno, hacete algún dibujo, o ilustrame esta nota, ¿verdad? Y bueno, yo... Cuando me estimulan, produzco. Y yo debo haber ido con unos 20, 25 dibujos, entre ellos uno que figura en la tapa, que era el cambio de director. Justamente estaba cambiando un director de lo que era la escuela de psicología, que pasaba ahí a formarse instituto. La carrera era un poquito más larga. Entonces hice una caricatura de cada uno de los profesionales que dejaban el que dejaba la dirección y el que tomaba el cargo. ¿Tá? Como diciéndole, tuya Héctor, ¿verdad? Y venía con un problema encima. Y para mi sorpresa, cuando publican ese ejemplar, había acaparado todo lo que era dibujo, había mucha cantidad. Y bueno, y eso me estimuló a empezar a buscar algún medio ya más profesional como para publicar, ¿sí? Empecé a arrimar algunos dibujos, ahí me ayudó mi familia. Mi hermana me ayudó a llevar unos a la República, yo mandé otros a otros medios. Publiqué algunos... ¿Estamos hablando acá a principios de los 90? Estamos hablando del 92-93. Cuando empecé a mover algo, cuando recién dije, bueno, esto más o menos es mostrable. Antes era... Que ahí tenías unos 20 y pico de años. Yo soy del 71, o sea que ahí estamos con 22, 23 años. Ya haciendo la carrera... mitad de la carrera, comencé a buscar la opción de publicar algo. Surgieron algunos dibujos para publicar en un matutino, en La Juventud, pero había que estar medio arriba como para que lo publicaran. Y después más adelante la opción de La República, que ahí tengo que agradecer a un muy buen amigo que después fue amigo mío por muchos años, es amigo, que es José Esteves, Joe, ¿no? Sí. Para quien lo conoce, que tiene una vasta trayectoria. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí su trabajo. En algún momento te lo vamos a acercar que para los que no lo conocen, Joe estuvo en prácticamente, no sé, la gran mayoría de publicaciones, estuvo en La Hora, en un suplemento muy bueno que se llamaba Tic Tac, que ahí publicaron varios de los que después estaban en Guambia, claro. ¿Verdad? Después estuvo en La República, en todos los suplementos de humor de La República, y además aportando con cuentos de humor, que es su característica, además de dibujar una historieta que se llama Salvaje Oeste. Y bueno, Joe fue el que me dio la primera mano, miró los dibujos, le parecieron que estaban buenos, se conectó con el editor, y bueno, y ahí comenzamos un poquito a hacer algo más profesional, ¿no? Empezar a cobrar por algún dibujo.
Es que ¿cómo se sintió eso de que te pagaran por algo que disfrutabas? Exacto, bueno, es un gran placer, obviamente. Una de las primeras cosas que uno quiere es verlo publicado, solo el placer de verlo publicado. Si además de encima todavía te pagan, muchísimo mejor. ¿No? Entonces, en la República es que empezás sus primeros pasos así más profesionales. Más profesionales. ¿Con ilustración o ya con historieta? Primero habría que, para pagar derecho de piso, justo estaba en una época de cambio. Empezábamos en el VERP, que era la publicación humorística en esa época, 93. Que contenía historieta también. Que contenía algunas historietas, pero en forma muy aleatoria, porque por ejemplo traían las historietas que hacía Tabaré, por ejemplo. Traían cosas de Argentina. De Argentina, y eso. Exacto, porque la idea era que fuera un paquete de productos ya exhibidos en las revistas Humor, ¿no? Estamos hablando de gente como Fabre, como Tabaré, Brondona White, toda esa gente que estaba allá en Argentina haciendo humor. Y el uruguayo el que estaba acá, ¿verdad? Le tenía que poner el toque más actual. Más criollo, sí. Que era lo que ellos no podían darle en el momento. Si esta semana Sanguinetti se peleó con fulano, había que hacer una caricatura de Sanguinetti, con chistes. Exacto, ahí está. Entonces yo iba, mis primeras semanas iba a agarrar alguna nota más actual que hacían los uruguayos que estaban acá y hacer un pequeño cartón de humor gráfico, ¿no? El chiste unitario, ¿no? Con globitos, sin globitos. El que está a caballo entre la caricatura y la historieta. Exactamente, ese, que ahora está medio venido a menos, pero que en ese momento era bastante usual. Y ahí comencé publicando 1 o 2 dibujos por semana, ¿verdad? La VERP salía todos los sábados. Sí. Había que tenerla pronta ya entre lunes y martes. Lunes y martes. Había un tema de las cosas que van entrando a imprenta. Entonces, en imprenta ya la querían a más tardar el miércoles de tarde. No tendría mucha prioridad comparado con otras cosas. Entonces. Exacto. Recuerden además que el humor, si bien era algo que vendía muy bien, porque el sábado era un día que se compraba mucho el diario, para la gente que estaba trabajando ahí no era demasiado reconocido. Pero bueno, el miércoles había que estar, así que yo me iba o un martes de mañana temprano si no tenía clase, o un lunes de noche, que era la reunión de coordinación, y comenzábamos ahí a armar cada número del año, de la semana, tratando de tocar el tema más reciente. ¿Se hacía entonces una especie de comité? Había, claro, teníamos una reunión de coordinación que estaban los uruguayos que estaban acá, junto con el editor, y yo tímidamente empecé a ir a esas reuniones, después a ilustrar ahí los martes o los miércoles de mañana lo que faltara, y de a poquito empecé a meter alguna cosita más. Sobre todo, mucha página de historieta no apuntaban a hacer. En esos primeros años, hablo del 93 o el 94, podía meter alguna tira, por ejemplo, podía meter sobre todo alguna página con 3-4 chistes, o producir varios chistes que alguno más atemporal que otro. Los de fútbol, por ejemplo, me acuerdo que eran lo más sencillo. Además estábamos en una época media nefasta con la selección uruguaya, bueno, sí. Con Cubilla, por ejemplo, temas repatriados. Ahí nos dio mucho tema. Se nos está cayendo la cédula en estos momentos. Exactamente. Bueno, entonces empecé de a poquito hasta que llegué en algún momento a entrar en esa reunión de coordinación. Estaba Joe, había una gente de muchos años, estaba un señor que se llama Francisco Amaral, Paco Amaral, sí. Que figuró en muchas publicaciones de humor, otro señor que se llamaba Magoya Arce, que sí. Hacía libretos para Deca Legrón, y bueno, y algún otro más. Y ahí entre los 4 o 5 que estábamos, armábamos un poco la parte uruguaya, la parte más reciente de la revista. Y en pocos meses, para mi sorpresa, empecé a hacer las tapas, lo que era un poco un desafío, porque yo había trabajado poco color en ese momento, uno copiando humor, tratando de aprender las primeras cosas, trabajaba más en blanco y negro, que era lo que uno veía. Y en un momento, además de que me imagino que las publicaciones en la facultad serían en blanco y negro, obvio, por la pobreza. Por la pobreza, y muchas veces había que era fotocopiada, claro, ¿verdad? Sí. Se hacían en el mismo centro de estudiantes, entonces el color no era una cosa a pensar. Y bueno, y eso a uno lo obliga a moverse un poco, a volver a la témpera y la acuarela, que era con lo que uno se podía dar color. En una época todavía primitiva, recién las Macintosh se iban a introducir en 2 o 3 años después, ¿verdad?
Entonces, la separación a color era una cosa muy Ya era otra época y Uruguay encima es un lugar... También veníamos con unos años más tarde. ¿Tá? Entonces, bueno, ese año 93 fue el más laborioso para estar. Y ya el 94 ya éramos parte del equipo ahí creativo. Y ahí ya pude empezar a alargarme y hacer más páginas. Llegó un momento que tenía que hacer 6 páginas por semana, más la tapa. Que era un laborito importante, ¿verdad? Que yo creo que ahora no sé si lo sostendría. Pero bueno, uno trabajaba quizás un poco más apurado, trabajaba con lo actual, así que bueno, se llegaba. Y como tú decías, una vez que uno puede empezar a cobrar por lo que uno hace, da mucho placer, ¿no? ¿Estabas cobrando por página, por pieza? Bueno, el sistema de cobros era una intriga para nosotros. Durante mucho tiempo no se sabía cuál era la tarifa de cada dibujo. Entonces, en un momento logramos regularizar, cuando empezamos con las 6 páginas, se llegó a un monto fijo. Bueno, tú por semana haces tanto, ¿tá? Entonces había un sueldo que incluía toda esa cantidad de páginas. Irrisorio, ¿verdad? Digo, nadie podría vivir con lo que se ganaba en ese momento, pero para una persona que estaba estudiando, quizás para ese momento valía la pena, ¿no? Un extra. Exacto, en vez de estar 8 horas capaz que haciendo un trabajo más desgastante, bueno, en ese momento podía valer la pena. Y ahí es donde surge, yo qué sé, alguna historieta, como por ejemplo Caín y Abel, ¿no? Soy gran fan de Caín y Abel. Exacto, que empezó ahí a colarse de a poquito una idea de un hermano torturando al otro hermano. ¿Viene de experiencia personal? No, yo tengo un hermano menor, pero no era el torturador. Quizás uno se identifica... O el torturado tampoco, no era tan pícaro como para animarse. Pero era un poco esa dinámica del malo siempre vence, una cosa así, ¿no? Que tenían. Y bueno, empecé a colar de a una, les gustó, y ahí había una página que ya era entera de las tiras, que por unos cuantos años se publicó, yo creo que del 93-94, en el 94 ya estaba fija la página, hasta el 96 que fue que estuve en la República. Del otro lado estaba yo como lector. Exacto. En casa que se compraba. Después me enteré que se leía mucho más de lo que uno creía, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte de escribirte unas. Por hace suerte, poco que están por ver la luz. Van a dar la luz. Se ha demorado un poco, pero van a dar la luz en Planache. Ahora después contamos. Es más, tuve una... vos sabés que yo no dibujo. Sí, he visto intentos. Que no es bueno para la gente que yo dibuje. Pero ¿qué hacemos todos en los cuadernos del liceo? Claro, dibujamos. Exacto. Y yo hacía pequeñas historietas en los márgenes del cuaderno, y había una de un personaje llamado Abel de Moño, que no era directamente inspirado, pero algo te debe haber tenido que ver. Ahí está. Caín y Abel. Estar libremente basado. Era estaban como destilados en uno solo. Era un señor que hacía maldades. Exacto. Y bueno, y seguís ahí en la República por unos cuantos años, tapa, historieta, chistes. Pasa mucha gente en esa época por ahí, ¿no? Pasa, claro. Nosotros vivimos un recambio. Los fijos eran la gente que dibujaba en Argentina. Los uruguayos les costaba sostener, y sobre todo sostener durante mucho tiempo, porque era muy desgastante. Pero estaba negociado directo con los dibujantes, le compraban a Tabaré y a Grondona, sí, era un paquete. O compraban un paquete de la Humor, por ejemplo. Era un paquete que se le vendía a uno de esos colaboradores, y que ahí incluían a todos, y después esa persona se encargaba de repartir tanto entre cada uno. Ahí está. Y los de acá negociábamos por página, pongámosle. Una nota escrita tanto, los dibujos tanto. En un momento resultó un poquito más regular. Se regularizó. Y después, como a veces sucede, en los diarios uno empieza a hacer otras cosas. Yo ahí empecé a trabajar primero como diagramador en papel, es decir, se hacía un pequeño esquema de cómo debía presentarse la página de las columnas, lo que uno ahora ya hace directamente en la computadora, y cuando empieza, ya la computadora tiene otro papel, ahí ya se descartó al diagramador en papel. Ahí estuve un año, que fue muy interesante para vivir la dinámica dentro de la redacción. Que en esa época era una época muy linda, porque uno veía la creación de las noticias, ¿verdad? Toda la dinámica de una redacción, además que donde se fumaba, por ejemplo. Bueno, que otra época. Hoy estaban hablando en la radio
del debate de Tarigo y no me acuerdo quién más, del sí y el no, que están fumando en el estudio, que es mucho antes, por supuesto. Claro. Pero, bueno, y además, hablando de que vos estabas del lado de la redacción y todo lo demás, y yo estaba del lado del lector, yo tampoco estaba muy lejos, pues yo iba al liceo 3 cuadras ahí. Es cierto. Vos estabas ahí en Garibaldi, pocas cuadras. y yo estaba ahí en 8 de octubre, a pocas cuadras, así que es las vueltas que tiene la estamos vida. todos muy cerca, nos parece que el lector queda muy lejos y estamos bastante. Más acá en Uruguay. Exacto. Y luego que tiene de lindo los eventos, las convenciones, para poder verlo. Que podés charlar con la gente que no lo teníamos, que esto es una cosa que hay que valorar ahora, salga como salgan, ¿no? Nosotros en los 90 no teníamos forma de juntarnos. No tenían feedback. Exacto. Ni feedback con los lectores, ni tampoco con otros colegas, porque nos juntábamos si alguien organizaba alguna exposición. Por ejemplo, yo recién, en el 96, surgió una exposición de caricatura en la Intendencia. Y ahí pudimos ver gente que trabajaba en otros medios, ver la gente que admirábamos, de Guambia, ver a Jardín, o cruzarnos con un bus, ¿verdad? O sea, esas eran las instancias donde uno se podía cruzar con gente que hiciera lo mismo. Uh-huh. En esa época no teníamos convención, no teníamos lugar para juntarnos. Tímidamente habría alguna librería, el Rincón del Coleccionista, por ejemplo, asomando, pero no había lugares específicos donde se juntaba la gente que hacía lo mismo. Ahí está. Y entonces seguiste ese tiempo como diagramadora de papel y después primero diagramador de papel, y cuando vimos que las computadoras se iban a imponer y ya no se necesitaba alguien haciendo un esquemita en papel de lo que iba a ver, surgió la posibilidad de hacer una tarea que se llama infografista, que es presentar alguna noticia con dibujos, generalmente eran en ese momento hechos en computadora, CorelDRAW o Illustrator era la opción que había porque era de Mac, y armar una presentación de una noticia. Sí, la clásica que te ponen cantidad de rapiñas y hay una imagen de un rapinero, por ejemplo, y ponen los porcentajes adentro. Ahí está. Esa era como la más clásica. Y buscar ejemplos de otros infografistas para ver qué otras cosas se podían hacer. Es que quería levantada. Claro. En un principio era difícil porque uno tenía que improvisarse en esa tarea. Pero bueno, era la opción que había para seguir vinculado con algo del diseño. Y mientras hacía de infografista, seguía en los suplementos de humor y después tuve la posibilidad de hacer suplencias a los caricaturistas que estaban allí. ¿Seguías en psicología todo esto? Y además estudiando psicología, sí, estudiando psicología. Como la carrera tenía ciertos vaivenes porque a veces no se abría una materia por falta de presupuesto, en esa época. Sí, una época bastante complicada. Complicada, porque podíamos tener cuarto año, por ejemplo, lo hacíamos en 3 años. Y esa es la época de ocupaciones en los liceos. Obviamente, exactamente, y vivimos. Es una época complicadísima. Un par de ocupaciones vivimos en facultad. Muy desgastante, que bueno, también es una experiencia, ¿verdad? Digo, ¿no? Y bueno, y empecé a hacer mucho más cosas en la República, muchas más cosas. Algunas caricaturas que salieron en alguna etapa, después para la editorial también, y bueno, y ahí me empecé a diversificar un poco, alguna ilustración. Siempre trataba de realizar algo, alguna nota inclusive escrita, salieron varias notas sobre cómics, o sea, había una exposición. Recuerdo cuando estuvo una de Menchi Sábata ahí en la década del 90, también ir a cubrirla y escribir algo. Como el muchacho que sabe de cómics, exacto, vaya para allá. Entonces, bueno, fue una linda escuela, hasta llegar al 96, que pasó al diario de la mañana. Antes de que pasemos a eso, La República, yo he escuchado cuentos tuyos, he escuchado cuentos de Ardito, de Gesio, bueno, cosas nefastas de Fasano y todo eso, pero no hay forma de negar que tiene un vínculo en la prensa uruguaya con la historieta que pocos medios han tenido. Exacto. Sí. Quizás el Día en su momento con el Día de los Niños que tenía mucha cosa nacional, pero el país siempre fue la Mafalda reciclada. Siempre la tira de Mafalda. Pero la República tenía la página de todos los días llena de historietas, que era lo primero lo que uno iba en casa al diario, si se lo lograba birlar a mi padre antes que lo agarrara él. Verb todos los fines de semana. Tuvo la época de Quimera,
Tuvo una que se llamó Noveno Arte, que fue un solo número, que lo tengo por ahí guardado, pero siempre había la experiencia algo. de que hizo Parisi, se llamaba Alien la revista. Es verdad, eran todas historietas publicadas en Argentina, ¿verdad? Sí, la República. Pero había cosas de Mandrafina. También, exacto, Cosecha Verde, por ejemplo. Sí. O sea, nosotros siempre decíamos esto, nosotros siempre destacamos lo negativo, pero también lo positivo. Nosotros teníamos en momentos amplia libertad creativa. Mientras no ofendiéramos a nadie, no hiciéramos nada grosero, que uno eso lo va calibrando en el momento, ¿verdad? Lo va aprendiendo. Bueno, hay que ver qué consideraban grosero, porque... Bueno, pero por ejemplo, había algunas ideas, era muy linda la creación, había una lluvia de ideas para crear la tapa, ¿verdad? Y bueno, había cosas que podían andar, pero no, a ver, uno podía hacer una caricatura, como tú decías, Sanguinetti, la típica caricatura de las cejas, ¿no? Arborescentes, que son propiedad de Ombú. Ombú fue uno de los primeros que la hizo. Que además le ha pasado con el paso de los años a Sanguinetti, porque yo he visto fotos de Sanguinetti joven, y es un señor con unas cejas pobladas, pero normal. O sea, exacto. La edad lo ha hecho. Fueron creciendo, la debe haber regado bastante. Pero uno, por ejemplo, podía hacer a Sanguinetti satirizado por alguna cuestión del momento, o sobre todo la calle, porque los 90 eran de la calle hice varios Lacalles, pero no ridiculizándolo al extremo, por ejemplo. Nunca, por ejemplo, la clásica que le pueden adjudicar a la calle ahora, no había ninguna vinculación con su consumo de alcoholes, ¿verdad? Sí. O sea, nos decíamos, bueno, tú podés satirizarlo si se viajó a China, por ejemplo, entonces se pone a hablar con un chino. Hace un chiste, exacto. Ahí está. Es una combinación. Acá siempre se dijo que hay un gran respeto en la política. Sí. Todos se conocen, todos, a ver, pueden ser los enemigos más furibundos a la hora de la dialéctica, pero después están sentados uno al lado del otro en la cantina del Palacio Legislativo charlando. Se extiende la prensa, claro, porque esto es un lugar muy chico. Y todo el mundo se conoce. Y de guante blanco, ¿no? ¿Pero te parece que es por un tema realmente de respeto o te parece que es que realmente la gente está al lado? Porque hay cuentos de la calle llamando a diarios a quejarse directamente de lo que una persona. Yo recibí... Hay mucha menos impunidad acá que lo que puede haber en Estados Unidos. Exacto. Yo recibí inclusive alguna queja que era muy, muy llamativa, porque en general las tapas eran políticas, salvo cuando estaba el fútbol, ahí sí se imponía el fútbol y había que dar un palo si nos iba mal, pero en general era o el presidente o ministros, exacto, los personajes de ese momento. Los parlamentarios no tenían tanta publicidad en aquella época. Claro, porque muchas veces ni siquiera se sabía quiénes eran, ¿no? Bueno, y recuerdo una tapa donde sale Millor, que no recuerdo bien qué había dicho Millor en ese momento, que yo lo hice como Rambo, porque él había hecho alguna frase que me hizo acordar mucho en la primera de Rambo, y no estaba en una posición ridícula, estaba simplemente uniformado con el traje de Rambo. Bueno, es así, me llamaron al orden, dice, parece que había parecido muy ofensiva, y yo no entendía, porque era de la oposición, ¿no? No era un personaje de izquierda, pero tampoco lo estábamos matando, ¿no? Pero bueno, había esas cosas, sí. Había una suerte de censura, pero digo, en lo que es historieta, por ejemplo, había libertad, ¿tá? Los personajes de Caín y Abel, por ejemplo, como era un humor más universal, no tenían mucho sentido porque nos pedían que fueran cosas actuales. Sin embargo, nos daban esa concesión, ¿no? Y yo después hice una historieta de superhéroes, que también donde podía jugar con todos los estereotipos, era un Batman y Superman veterano, en un asilo, regenteado por una persona muy parecida al Joker, y bueno, y a pesar de que en algún momento no lo entendían ellos, que era esto de estar jugando con unos superhéroes veteranos, lo toleraron bastante. Bueno, hasta que el 96 llega, a ver, un poquito antes del 96, yo creo que fines de 95 hay un cambio en el VERP. Ahí cambian los editores. Sí, de hecho cambian el nombre. No, todavía no llegó el cambio. El VERP se mantuvo un tiempo hasta llegar el gobierno de Valle. Fue el VERP hasta fines del 99. Es verdad, ahí le ponen Tío Jorge. Exacto, Tío Jorge
Y eventualmente muta en Tío Taba. Que no resultó, porque no duró mucho tampoco. Como decían, los suplementos de humor se caracterizan por hacer un humor opositor al que está en el gobierno. Entonces con Tabaré no tenía la misma más allá de la mentira de ser el diario plural. Claro, en realidad no era tanta pluralidad. Pero hasta que pudimos estar allí, hasta que cambian un poco las autoridades, la dirección, la revista cambió mucho, porque se fueron muchos uruguayos, los que estaban acá. El equipo que estaba tenía un humor más carnavalero, ¿ah? Entonces, bueno, al principio se intentaba hacer otra cosa. Yo volví un poco a mi fase inicial, a publicar un dibujo por semana, ¿tá? Después de hacer de todo. Obviamente no podía hacer la tapa. Y ahí me mantuve un tiempo, seguía de infografista, hasta que me empezaron a brindar alguna página más. ¿Ah? O sea, todo cambiaba cada tanto tiempo, ¿no? Se reestructuraba, se movían las personas. Y después me daban algún pañito para hacer alguna historia. Me desvié con lo de la política, pero mi pregunta era, ¿de dónde te parece que surge esa relación de la República con la historieta tan cercana? Es que, a ver, la dirección nunca tuvo un discurso a favor de la historieta. Yo creo que vieron que la historieta hacía vender el suplemento, ¿tá? Yo creo que fueron probando, ¿tá? Quizás el caso ahí, lo que conocemos, lo que se pudo hacer con Quimera, por ejemplo. Cuando Quimera sale y ven que venden muy bien el día que sale, ahí prueban de agregar más páginas. No, pero yo digo que viene de antes, porque ya de antes viene con la página de historietas uruguayas que tenía el diario mismo. Exacto, eso que eran 6 o 7 historietas, había 1 o 2 argentinas, pero Ardito siempre sacó algo ahí, Gesio también, exacto. Cortazo, toda esa gente que... Y después, inclusive, en los últimos años de la página de historietas, se agregaron más dibujantes todavía. Estaba Checho, sí. Estaba Arbiza, y estaba alguno más que ahora no recuerdo. Sí, había una disposición a que la página de esas historietas uruguayas estuviera, y en eso hay que reconocerlo. ¿Tenés idea de quién puede haber partido eso? Del propio Fasano. Sí, en eso sí, es idea del propio Fasano. Porque además sabemos que desde que empieza la República está la página. Y la página está de historietas, con otra gente, se hacía Pupé, estaba González dibujando, había otros dibujantes. Siempre estuvo la idea de que la página tenía que ser con historietas. Podemos decir que Fasano es una especie de Stan Lee uruguayo, con sus méritos y con sus contras. Con sus defectos, exacto. Y con sus contras. Claro. Nosotros decíamos que era como el crimen, porque no pagaba. Era muy difícil buscar que pagara. Pero sí, eso hay que reconocerle, que nos dio un espacio en la República que no había en otros medios. En otros medios de la época. Y bueno, Quimera le dio lugar a Calero, a Rodolfo Santulo, a Richard Ortiz, un montón de gente que yo los vi por primera vez laburando ahí. Y si bien yo no llegué a eso, sí me dio una exposición. A ver, yo historietas ya leía, claro. Pero el tener una página de historietas diaria de mañana al lado de la chocolatada, claro. Es algo que no sé. Que no iba a decir no se paga, lo pagaba mi viejo el diario. Claro, bueno. Pero hay una gran diferencia entre, por más que vos rejuntes libros por ahí o te presten o te regalen en la biblioteca, el tener historieta periódica. Sí, era fundamental. Es un cambio que no... ¿Qué le pasaba a la generación que hablamos de Ardito, Gesio, ¿no? Le podemos decir veteranos porque son amigos. Que ellos crecieron teniendo la historieta de la misma manera que nosotros tenemos la televisión, por ejemplo, o el internet para los más chicos. Entonces, para ellos era indispensable, era fundamental. Entonces, claro, sí. ¿Cuándo entonces, en 96, 97 pasas para la mañana? Pasó para el diario de la mañana, más por el tema de diseño, que era como el sueldo fundamental. Ahí yo ya estaba terminando mi carrera. Ya el suplemento de humor que hacíamos no era el que antes se hacía con mucho más creatividad. Y ahí, desde el 96, mediados del 96 hasta el 99, estoy en el diario La Mañana. Un diario que también tenía sus dificultades, ¿verdad? Porque, políticamente no había ninguna simpatía, era un diario muy conservador, ¿verdad? Pero bueno, cambiamos un poco a ver qué ocurría. Allí rescato lo positivo y lo negativo. Lo negativo era que también se pagaba poco. No podía hacer los mismos trabajos de humor, porque sabía que me iba a exponer a hacer caricatura
más simpatizante del partido de gobierno en esa época. Así que no me ofrecí para hacer caricatura. Un diario de la 15, ¿no? Era, sí, más vinculado con los vallistas, había un diputado en esa época, Pozzolo, por ejemplo, claro, ¿verdad? Pero se trataba en esa época, cuando yo pude entrar, se trataba de modernizar. Se veía que era un diario demasiado antiguo para la época, ¿verdad? Se habían separado del Diario de la Noche, que antes eran un combo de diarios, y había en esa época un periodista joven que estaba en la parte de dirección y quería darle un vuelco. Entonces me llaman para hacer las infografías, ¿tá? Y ahí trabajé bastantes años en la parte de infografía, ilustrando, ¿tá? Si surgía alguna ilustración que podía ser con CorelDRAW, con programas de dibujo, haciendo alguna ilustración nada más, tratando de escaparle al tema de la caricatura para que no me agradaba en ese contexto, claro. Y bueno, y seguí vinculado un poco a la gente de dibujo, haciendo algunas exposiciones. Pudimos hacer alguna exposición en esa época, 96-97, en el atrio de la Intendencia. Sí. Después hicimos en el Museo del Humor y la Historieta, hicimos alguna exposición en Minas, ahí está, el Museo Pelo Duro. Y después pude hacer en esa época una sola individual, que fue en Cinemateca Positos. Calculo yo que el año debe haber sido 98, por ahí. Que era sobre cine, se llamaba Cine en Caricaturas y era todo... Que es algo que te encanta. Exacto, que es otra de mis pasiones, es el cine, que ese sí lo mantenemos todo el tiempo que podemos, tratamos de mantener la pasión por el cine. Todo este periodo estuviste alejado de la historieta, entonces, por lo menos como produciendo. Ahí está, exacto. Había algunos tímidos intentos con el grupo que quedó de la primera VERP, y sacábamos algún suplemento donde se podía hacer más que nada algo de humor gráfico. Pero la historieta era muy poquito lo que se hacía. Yo me dibujaba alguna para mí, de repente tú viste alguna, había hecho la del mayordomo, la de Alfred. La sacábamos en exacto. El blog de Gas, sí. No recuerdo bien el año que era, pero yo me hacía algunas como para mí. Para mantener el músculo. Exactamente. Hasta que llega la época del tío Jorge. Tío Jorge... Yo ingresé 2001, 2002 por ahí. Paralelamente hacía ilustraciones para una revistita que estaba muy linda, que se llamaba Kikiriyá, que era de educación inicial. Sí, una cosa absolutamente diferente. Pero uno tiene que comer. Pero uno tiene que comer. Ahí yo supe moverme. Yo me había recibido, pero como bien lo sabe la gente que hace psicología, los primeros años de psicología es complicado instalarte. Exacto, y son de hambre, entonces hay que hacer otras cosas. Podemos preguntarle a otra historietista y psicóloga, que Fiorella. Exacto. Que está en eso, se recibió. Se recibió hace poco y debe saber lo duro que es comenzar a trabajar. Pero ahí ya te podían decir licenciado. Yo digo ahora, yo puedo presentar el título, dígame licenciado. Vos sí podés presentar el título. Yo sí. No como varios que están apareciendo. Que no queremos... cuyo nombre no queremos recordar. O como te dice Ardito, el doc. Claro, yo aclaro. ¿A cuánta gente le tenés que aclarar que no sos doctor? Los primeros años había que aclarar mucho. Pero el paciente también te dice doctor a veces. Porque en el ámbito de la consulta, sobre todo el sistema mutual, es un trato de respeto. ¿tá? Yo se los aclaro, les digo que soy psicólogo, les digo que yo no puedo medicar, incluso algunas personas todavía no diferencian psiquiatra de psicólogo, y bueno, y se les explica. Pero el doc ahí quedó medio de seudónimo. Yo digo que es por el doc de los 7 enanitos, y ahí, por ahí zafo, pero el del doctorado no lo tengo y no me hago presentar como doctor. No, en genética humana. Claro. Y ahí volvés entonces a la República. Vuelvo a la República, ya no estaba trabajando en la mañana cierra a fines del 99. Y la propuesta era diferente. Estaba bueno que volviera alguien vinculado al humor gráfico. La gente que estaba antes estaba vinculado a otro tipo de humor, que era carnavalero, que estaba más basado en la palabra, sí. ¿Verdad? Y vuelve con Parisi, que es un gran dibujante. Sí. Ha trabajado en los suplementos de humor, ¿verdad? Sex humor. Está con historietas y humor gráfico. Y ahí comenzamos de vuelta también con
chistes actuales, alguna tirita de Caín y Abel a color. Yo ahí ya me había mudado de lo de mis padres y no la estaba leyendo de Garrón. O sea, Claro. iba cada algún fin de semana y garroneaba alguna Que estaba estuviera por ahí. tirada, pero ahí termina mi lectura continua de la República. Claro, y bueno, y tío Jorge le dio más espacio al uruguayo, igual seguían algunas cosas argentinas, ¿tá? Pero estaba bastante decente. Habíamos vuelto un poco, creo que al nivel del verb de los principios de los 90. Ahí está. Y sigue ahí seguimos del 2002, 2003, hasta el 2005, donde no se pudo sostener económicamente. Todos los problemas de sindicales y eso como ahí que en la República que tuvieron un montón de quilombos, TV Libre y todo. Por lo demás. ejemplo, ahí está, la misma empresa estaba metida en mucho lío y bueno, se vio que no les convenía seguir con el suplemento. Además, ya estábamos en 2005, ¿no? ya empezaba el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Claro. Y de vuelta era difícil. Era difícil hacer humor político en esa época, más sobre todo creo que el primer año. ¿Tá? Entonces, después, años más adelante, con algunos compañeros decíamos, hubiera sido muy, muy divertido haber hecho humor en el gobierno de Mujica, ¿verdad? Que había material para rato. Es casi en automático eso. Sí. Mujica ya parece una caricatura. Exacto. La tira con Mujica hubiera sido muy interesante hacerlo. Así que bueno, hasta ahí un poco lo que fue en prensa. Y yo quedé vinculado después a gente que trabajaba en la mañana con algunos periodistas. Sacábamos algunas cosas, había algún suplemento, por ejemplo, de la empresa de gas, de Gaseba en esa época. Sí. Yo hacía la diagramación y si podía colar algo de humor gráfico, colábamos algo de humor gráfico para amenizar. ¿Tá? Pero en la década de los 2000... O sea que ya venías publicando en Gas. Exacto. Ya estaba vinculado con Gas. Con la gente del VERP, siempre estuvimos haciendo intentos de proyectos, hubieron algunos suplementos, pero bueno, nunca los suplementos, las revistas independientes por esa época tenían mucha salida, hasta llegamos en el 2008 a hacer la primer plan H. No como ahora que estamos saliendo, que tenemos yates y autos caros nosotros, ¿no? Claro. Ahora, al ser coordinador de plan H, bueno, uno se beneficia de toda la publicidad que tiene la revista, entonces vivimos a otro nivel. Ahí sale esa primera plan H, entonces. La primera plan H, que tiene un formato mucho más chiquito. Sí. ¿Ya? Está hecho con 3 o 4 colaboradores, entre ellos un incipiente Navas, ¿ah? Que tenía una parodia ahí a un personaje ultraviolento. Y hay uno cuando se pone viejo, porque esta revista es del 2008 y 8 años después uno ve al Purrete que comenzaba sus primeras armas y lo ve dibujando como un animal y dice, bueno, la verdad que han pasado unos cuantos años. Exactamente. Y bueno, ahí con Joe también, con Checho hacemos a pulmón la primer plan H. Y siempre queda esa idea de seguir haciendo algo de humor, algo de historieta. Después aparece más adelante, unos añitos después, el intento de reflotar Quimera, ¿no? Con algunos de los colaboradores de la época, está Ardito, está Yesio, hay una historieta de Endriago con Rocker. Sí, yo estuve en la conversa de toda la federación, no llegué a incluir material en la impresa, sí en alguna digital que se hizo antes. Es verdad, ahí está. Bien. Y bueno, mucho esfuerzo, sacamos esa primer quimera, se presentó en uno de los Montevideo Comics y la gente quedó con ganas de seguir haciendo cosas. Si bien económicamente era muy difícil porque teníamos que bancar la impresión, ¿verdad? No había avisos, era todo muy artesanal, tú lo sabés, de lo que es sacar a pulmón las cosas. Nos pasamos al formato digital con Plan H. Y Plan H comienza, estamos ya por el tercer año, o sea que empezó en el 2013. A ver si estoy bien. Sí, bueno, sí. 2013. Y comenzamos con varios dibujantes de los que estaban allí y convocamos a otros vinculados a través de amigos y hacer una publicación que tratara de revitalizar un poco lo que era todas estas publicaciones que estuvimos hablando, ¿verdad? Desde el humor argentino que uno consumía mucho, a las uruguayas, a las guambias, ¿verdad? A las verb,
tratar de rescatar un poquito ese estilo. Pero muy mixta, porque Sí. tiene mucho de humor gráfico, porque estás vos y otra gente Sí. que tiene esas raíces ahí. Trabajamos personas que directamente estamos vinculados con la historieta Exacto. en sí misma. Bueno, vos también haces las dos cosas, pero también mucho artículo, o sea, También. mucho artículo de cine, de historieta en particular, de Sí, ciencia sí, sí. ficción. Hemos logrado una buena versatilidad. Hay gente como Gustavo Aguilera, por ejemplo, Sí, que se es mueve una buena experiencia, con cómic, en el cómic y en el cine. Tenemos otro de los mitos que tenemos, que es Carlos Federici, Sí. que nos aporta sus cuentos, nos aporta un personaje que nos habla de cómic de otra época, ¿verdad? Sí, y bueno, Joe, que sigue haciendo cuentos, más... Que hablábamos de bibliotecas hoy, linda biblioteca tiene Federici en su casa. Sí, unas cuantas sí, cosas sí. también. Exacto. Él cada tanto nos sorprende con algo de su biblioteca. Y bueno, logramos una mistura de gente, entre 15 a 20 y pico de colaboradores que, en la medida de las posibilidades que tienen, van arrimando algo de material. Y bueno, y hemos tratado de ser lo más consecuentes posibles. Sacamos entre 3 o 4 revistas en formato digital por año. Ahora estamos un poquito demorados con una que estamos haciendo con una temática principal que es la ciencia ficción, pero porque resultó que la temática, la revista temática es lo que ha funcionado más, como cuando le dedicamos un número a Batman o ahí está. el de Star Wars fue uno de los que llegó. Es uno de los que más descargas tuvo. No recuerdo ahora específicamente. Creo que solo con la cantidad de colaboradores que tuvo ese número, ya las descargas subían. Exacto, nos dejó con muchas ganas de hacer alguna impresión en papel. Cuando es temática, la gente se ve más Tiene como un motivada. gancho. Yo creo que tiene el tema de cuando no son temáticas, como no queremos nunca ponerle una tapa que beneficie a uno solo de claro. de los historietistas o de los articulistas, Sí. queda como muy genérica. Es muy genérica y no llama tanto tiene la el atención. gancho que la tapa de Star Wars que hizo Claro. Ale Figueroa o un Batman, Exacto. que siempre tiene gancho Batman. Claro. Pero claro. también hay una linda mezcla de estilos y de influencias completamente distintas en Plan H. Claro, porque tenemos, por ejemplo, tenemos a Praino haciendo un estilo más anime, por ejemplo. Está Puch, está Koya, que es un veterano dibujante que hace un estilo más clásico. Sí. Bueno, hemos hablado de Yesio, hemos hablado de Ardito Navas, Sí. también aportando un estilo como más joven. Sí, hemos logrado en ese sentido poder incluir a todos. No es una revista que tenga, que seleccione o que destaque a un estilo de cómic en particular como que fuese el mejor y eso, no. Tratamos de darle paso a distintas vertientes y nos gusta además. Sí, sí, y es un lindo mostrario de lo que se está haciendo acá en diferentes aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué más andás laburando en estos días? Y Además de la consulta. La consulta psicológica es lo que más horas llama. Vamos a contar un poquito. Estamos tratando de preparar una historieta, de tratar de tener un personaje, ¿verdad? Yo creo que la gente identifica en la historieta o en la tira más un personaje que de repente una temática, ¿sí? De repente cuando toca ser Batman, bueno, parodiamos a Batman y a Superman, pero lo dejamos ahí, no tiene continuidad. Estoy preparando una historieta que surgió charlando con otro dibujante, con Figueroa, recordando a los viejos dibujantes de décadas atrás, y estoy preparando una historieta que se llama justamente El Dibujante. Si yo te pregunto como si no supiera. Exacto, para que la gente vea que es una novedad. Bueno, y esa la vamos También te saludé cuando empezó la nota, a pesar de que nos habíamos saludado. Ya nos habíamos visto antes, bueno, pero es la magia de la radio. Bueno, la idea era hacer un capítulo, ¿verdad? Como un primer capítulo presentando a este personaje, que es un dibujante de una década de los 50, pero no una década de los 50 muy realista. Toma algunos datos, ¿verdad? Pero intenta como presentar ese universo, justamente que hablamos de los diarios, ¿verdad? De una época como más dorada de la prensa. Un dibujante que hace un poco como detective, ¿sí? O sea, él presenta una tira que es de un detective, ¿no? En el diario, que es... nosotros queremos que sea una tira muy leída en esa época, y ahí tenemos un director en la onda de JJ Jameson,
con rasgos que seguramente la gente que conoce va a encontrar en otros directores, de varios directores. Porque pero los en directores, particular alguno que ha sido mencionado en esta nota. Exacto, sí. Si uno ha visto las primeras Batman de Tim Burton, lo puede ubicar. Bien, entonces, bueno, tiene la contraparte de ese director. De repente va a haber algún otro dibujante más adelante que le haga un poco de Salieri, ¿verdad? Que le trate de robar el puesto, como ha pasado habitualmente en la prensa. Y le exigen un nick. Exacto, un realismo. Acá hay alguno, ¿no? Acá ha habido algún dibujante que ha hecho esas cosas. Birlarle trabajo a algún colega. Exacto. Después, lo vamos a nombrar, pero... No lo vamos a nombrar, pero después off the record vamos a contar. Bueno, entonces este dibujante, que es el héroe, ¿verdad? Que es un tipo con referencias a detectives clásicos, a Sherlock Holmes, es un tipo que le gusta investigar, le gusta leer, le gusta la novela detectivesca, y es un poco también como un personaje que veíamos mucho en la década, a fines de la década del 70, comienzo de los 80, que acá lo daban los viernes en la noche, en un ciclo que se llamaba Al filo de la medianoche. Kolchak. Exactamente. Que el gran fanático de Kolchak es Endriao. Exacto, sí, lo sabemos porque cada vez que publicamos algo sobre Kolchak, sabemos que él es muy fanático. Y bueno, y la idea es esa, que acá tenemos a alguien investigando, que los casos van a tener que ver con algo sobrenatural. Pero además es algo muy de cierta época de la televisión, la que de vuelta, aún con la diferencia de años, el que es una profesión, pero además es detective. Matlock, que era abogado, como Ben Casey, que era médico, reportera del crimen, el padre Marlowe o el padre Downey, también es muy clásica la del detective amateur, que resulta más apropiado en su trabajo. Y en este caso, de un lado de la prensa, como lo es el propio Kolchak que estabas mencionando. Exactamente. Lo buscó también un partener que le haga un poco la parte opuesta, ¿no? Entonces hay un periodista de la vieja época, de policiales, que es el que lo va a introducir en los casos. Como mentor. Ahí está. Más desprolijo, el otro es mucho más formal, mucho más atildado. Y este personaje lo va a introducir en los casos, que generalmente, siguiendo un poco en la línea de la serie de Kolchak, tienen alguna vinculación sobrenatural, extraterrestres, vampiros, ya veremos. Vamos a te gusta el cine, pero te gusta el B, el clase B. Claro, exacto. Mucho Hammer, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí está, claro. La idea es recurrir un poco a ese universo cinematográfico que todos hemos visto, desde, como tú mencionabas, desde la empresa Hammer, la inglesa, la Universal, por ejemplo, que es mucho más, hasta también algo de cine ochentoso también, ¿por qué no? Puede aparecer algún zombie, puede aparecer algún asesino serial. Buscar un poco referentes de la cultura popular cinematográfica. Y vas a volcar mucho de tu experiencia vivida dentro de redacciones. Y la idea es esa, quizás en este primer capítulo se note por cuentagotas, pero la idea es esa, inclusive hasta tomar anécdotas de algunos compañeros que hemos escuchado, alguna anécdota jocosa o a veces media dramática sobre lo que era la vida en la redacción en esa época. Sí. ¿Cuándo va a poder la gente encontrarse con el primer capítulo del dibujante? Bueno, voy por la mitad. Puede salir con este número de ciencia ficción que tiene relación, y si no llegamos a esa primera parte, saldrá en el último del año, que queremos hacerlo ya más dedicado, más volcado al terror. Esperemos que si los colaboradores se ponen las pilas, podamos llegar con un número más, un pequeño esfuercito para llegar a fin de año con un número. Yo estoy en algo de eso, estoy trabajando en algo de eso. Vale. ¿Y cuál es el plan el día de mañana cuando tengas varios capítulos del dibujante? ¿Tenés ganas de sacar un librito? Esa es la idea, bueno, ¿ves? Esa es la idea. Digo, los dibujantes veteranos nos cuesta adaptarnos a los tiempos nuevos, ¿no? Pero uno va aprendiendo sobre la marcha. Esto es muy artesanal. Cuando vemos que publicaciones como la que hacíamos nosotros, la primer planache, la segunda planache que sacamos también en papel, no es tan atractiva, ¿verdad? Leer 4 o 5 historietas, por más que en forma digital capaz que se leen, ¿verdad? Pero de distintos autores y con estilos tan distintos,
comprar ya la revista a papel como fuera una quimera ya no resulta, sí. no resulta tan atractivo para el lector de ahora. Quizás tenemos un poco más de fortuna con los más veteranos. El veterano que nos busca, veterano, llamémosle a alguien entre los 30 y pico, a los 60 y largos, ¿no? De repente sí, la compra y dice, le gusta, pero ¿por qué le gusta? Porque es el encuadre que tenía antes, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el tema? Yo no creo que sea un tema de edad, yo creo que es un tema más de el lector que está acostumbrado a leer historieta. Sí, en cierta edad tiene más costumbre de la antología, como claro. Pero hay un montón de gente que no lee historieta. Ajá. Y a la que le podés llegar más con un libro, con una novela gráfica, por así decirlo, de un solo tema, o incluso un libro como puede ser Verano o Otoño de Auch. El formato libro a cierto tipo de persona que no está metida de toda la vida en la historieta, como que le toca más de cerca. Hay cierto tipo de gente que tiene una idea de que la revista blandita como que vale menos la pena que el libro. Que el libro, que tiene otro peso. Que vos y yo sabemos que en libros se han impreso porquerías atómicas, Claro. También en revistas, ¿no? Obviamente. Pero que no, el formato no tiene nada que ver, pero la verdad es otra. La verdad es que llega a cierta gente de cierta manera. Entonces el plan es en algún momento juntar todo eso. La idea sería esa, juntar 4 o 5 capítulos de 12 páginas, o quizás más capítulos, y la idea sería sí, tener un número interesante de páginas que se pueda publicar en algún momento. Excelente, excelente. Bueno, entonces eso es más o menos lo que la gente puede esperar en el futuro. Te voy a hacer una última pregunta, Andrés. ¿Con qué materiales laburás hoy día? Bueno, a ver, yo no soy muy complicado con el tema de materiales. Yo en general selecciono materiales de fibras descartables, de distintas, los voy probando, ¿verdad? Voy a empresas papeleras donde pueda bichar un poquito los materiales, probarlos, y con 2 o 3 grosores yo trabajo, ¿verdad? Un marcador un poquito más grueso, después fibra, dibujo en papel, ¿no? Si bien hice la prueba de la tableta gráfica, por ahora la tableta gráfica que manejé, la disociación de marcar en la tableta y ver en la pantalla todavía me cuesta un poco, ¿no? Quizás más adelante, cuando esté más barata la tecnología, donde uno pueda dibujar directamente en pantalla, ahí capaz que... Sí, ahora hay algunas tabletas que son directamente de pantalla que salen sus mangos, salen una plata, pero esas tengo entendido que son interesantes. Son interesantes, ya tengo comentarios de dibujantes que las utilizan. Sí, creo que Seba Navas usa. Tiene, exacto. Entonces, en algún momento voy a adquirir algo. Bueno, Diego Jordán, Diego hace años que no toca un papel. Claro. Está completamente digitalizado y vale. No, pero por supuesto que todos tenemos nuestro método. Exacto, pero que digo que yo como quedé en el cruce, ¿verdad? Entre una generación que trabajó exclusivamente en papel y la digital, valen los dos métodos, ¿verdad? Sí, yo por ahora me siento cómodo dibujando en papel. Trabajo la página utilizando los materiales que tengo, y bueno, y sí, los materiales son muy sencillos, es eso. A veces se trabaja a un formato de A3, por ejemplo, más grande, y se va escaneando en diferentes secciones, ¿tá? Pero esa es un poco la computadora donde anda, simplemente en el escaneo y el retoque. Para mí es el escaneo, el retoque, ¿tá? Eso es otra de las ventajas que nos da lo digital. Yo soy desprolijo, cometo un montón de errores y quedan errores de perspectiva y eso que uno le ha faltado oficio por dedicarme también a otras actividades, ¿no? Sirve para corregir mucho error chiquito, ¿tá? Y después para la rotulación, ¿verdad? Claro. Para llenar el globo, ¿verdad? Yo escribo el texto con el cual hice el guión brevemente, después se puede cambiar y después se le hace todo el proceso de rotulación. ¿Color lo estás haciendo digital? En algunas historietas he hecho, generalmente cuando son historietas más humorísticas, que el color es más plano. El color más plano se puede utilizar, ahí funciona un poco mejor. ¿Ah? Y alguna caricatura, por ejemplo, lo hago color plano también. ¿Y cuando coloreas a mano? Y cuando coloreo a mano, en general es témpera. ¿Ah? En general me manejo más con la témpera. ¿Ah? No logré llegar al óleo, capaz que para más adelante se pueden probar algunas otras técnicas clásicas. Ahí está. Perfecto. ¿Alguna cosa que quieras agregar o comentar? Bueno, de repente vamos a pasarle el aviso a Planache, sí. La gente que lo puede... Perfecto. ¿No? Lo quiere va a estar linkeado, pero comentarlo, sí. Por lo menos para contarles. Planache lo pueden conseguir. El blog es revista Planache, blogspot.com.
o en Facebook. También buscan por Revista Plan H y se pueden vincular por ahí. Y ahí pueden descargar los números. Ya llevamos 9 números con que estamos preparando, más el número especial de Star Wars, que quedó sin dígito. Quedó como un número especial. Hay que poner un número romano, capaz. Claro, para diferenciarlo. Bueno, que la gente se pueda acercar para consumir un poco de historieta de humor uruguayo. No. Y también alguien que pueda estar interesado en colaborar. También recibimos, ¿sí? Siempre estamos abiertos a recibir colaboraciones nuevas. Nos dejan un mail, se comunican con nosotros. Sí, estamos a las órdenes. Buenísimo, excelente. Vamos a escuchar un poquito de música antes de terminar el programa, como siempre le pedimos a los invitados que escuchen. Y ya que la clave de humor ha estado en tu trabajo presente, contanos qué elegiste, Andrés. Bueno, yo elegí un tema de Lelutier, que también forma parte de la vida de uno. Que uno conoció prematuramente allí por fines de década del 70, 80, donde la costumbre familiar era escuchar en esa época cassettes, ¿verdad? Todavía no teníamos los CD, y escucharnos 2 shows por lo menos, que creo que eran de los mejores del Luthier, y saberlos de memoria, sabernos la letra. Pero yo elegí un tema que es un poquito anterior, que es Oiga Doña Ya, que es simulando una canción rusa, ¿verdad? O de zonas parecidas, donde ellos juegan un poco con distintas palabras en clave de humor. Perfecto, vamos a escuchar a esos grandes que son Lelutier, y terminamos el programa de esta semana. Oiga, doña Ya, oiga, doña Ya, oiga, doña Ya. Basta balaica, enseñanza laica, villa etrusa vieja, la lleva o la deja, si no es la que busca, plástica Katiuska. Viva el zar Nikolaevich, vamos todos a Miami Beach. Viva el zar Nikolaevich, vamos todos a Miami Beach. Extraña, gracia, la cigüeña, la bestia primigenia, próstata en desgracia, pruda y yo sin gracia. Viva el zar Nikolaevich, vamos todos a Miami Beach. Viva el zar Nikolaevich, vamos todos a Miami Beach. ¡Hey! La bisectriz yo trazaré y a 4 planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré, OP más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa, ay no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto, yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante, y la cosecante y la cotangente. Tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto, tales, tales de Mileto.
lo que queríamos demostrar. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Mi nombre es Alfredo Caseros y le mando un muy gran saludo a todos los amigos de la audiencia de este programa, perdidos en el éter, Rafa Saba, CAEA, Pepe, la, Rucu, Cucu, Pipi, Pipi, Lili, Min. Ya ves cuando miraba un chancho, me dieron un gorro de tergopol que cura mi cabeza de calor. Llegamos al final de este programa número 214, que es el último de septiembre, así que arranca el mes de Halloween el mes que viene. Tenemos varias cosas terroríficas, incluyendo la primera temporada, la gente que trabajó en las primeras temporadas de Next Generation, que fue bastante terrorífica, como hemos comentado. Que les recomendamos el documental... Chaos on the Bridge. El documental Chaos on the Bridge, el caos en el puente. Para que tengan una idea de qué vamos a tener este mes, la semana que viene tenemos una... decir algo. Caos en la galletita. Caos en la galletita Bridge, muy bien. No sé por qué quise decir eso. La semana que viene de Peter, que hace rato que no aparece por el programa, el Peter del programa, no el que estuvo invitado el otro día, nos va a traer la reseña de Don't Breathe, No Respires, que es esta película del director uruguayo Fede Álvarez, que está triunfando en Estados Unidos, que es una película bastante asustadora. Eso no es una palabra, pero bueno, caramba, el gallo Claudio salió ahí. Asustadora no es una palabra, pero la acabo de usar. Y vamos a ver qué le pareció. Después vamos a tener más adelante el Conozca la Tripulación. Luego el profesor Dinosaurio nos trae una reseña de Over the Garden Wall, una serie animada que hemos comentado en algún momento, pero no he hecho reseña, la estamos viendo bastante spooky. Sí. Y a fin de mes vamos a tener una reseña de alguien que nos llama por teléfono. Las mejores películas de terror que han salido en el año. Bueno, otra cosa que me acordaba. Está en curso la 39ª Feria Internacional del Libro Online Tendencia. Hay libros de todo tipo, hay ofertas, hay cosas, novedades más caras, hay presentaciones de libros. Por ejemplo, el lunes a las 6 de la tarde, Ramiro Sanchís presenta su nueva novela Verde en la Intendencia, en uno de los salones, que justo no hay salón verde, porque son el rojo, el dorado, el azul y no... y otros. Y está el stand de Auch, donde pueden encontrar libros recientes, como por ejemplo El Dormilón de Santulo y Leo Sandler. Pueden encontrar también el nuevo libro de Mako y de Roy. Pueden encontrar Parto de Nalgas de Nacho Alcuri y de Gustavo Sala. Un montón de cosas nuevas. Y está en la Gas 3K.6, que es lo más reciente de Gas, y están nuestros dos libros anteriores. Están también, entre otras cosas interesantes y a muy buen precio de oferta, en las antologías de Auch otoño y verano. Y también, entre otras cosas interesantes, mañana va a estar en la Feria del Libro un club del cual me siento orgulloso de pertenecer, el Club de Lectora.ui. El Club de Lectora Uruguay, sí. Bueno, mañana no, es viernes 30. Si yo logro editar esto a tiempo y colgarlo, es mañana todavía. Pero bueno, capaz que no llega. La semana que viene sí. Esto está hasta el 10 inclusive, el 10 de octubre inclusive, de 10 de la mañana, a 10 de la noche. Yo voy a andar por ahí el 3 y el 4 y el 10 de 7 a 10 en el stand de Auch. Si alguien quiere pasar a saludarme, nos pueden ver. Entonces la semana que viene nos encontramos con esa reseña. ¿Qué estaba diciendo, profe? No, te estaba haciendo una seña. ¿De qué? Te estaba haciendo... Si nadie me pasa a saludar. No, si alguien quiere pasarme a saludar, no es que estoy llorando, porque alguien va a pasar a saludarme, siempre hay alguien que me saluda. Qué confianza en ti mismo. No, es que hay mucha gente en la Feria del Libro y alguien pasa a saludarme, es un chiste. Entonces la semana que viene nos encontramos con esa reseña de Don't Breathe, esta película del uruguayo Fede Álvarez, que trabajan otros uruguayos, además su co-guionista Saya es uruguayo también, creo que trabajan con un director de fotografía uruguayo, no estoy seguro, vamos a hablar de eso la semana que viene. Los volvemos a escuchar en Perdidos en el Éter porque Ser Extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,